Imagínate por un momento que tienes en tus manos el poder de destruir una de las ciudades más hermosas del mundo. Un solo movimiento de tu dedo y monumentos como la Torre Eiffel, Notre Dame, el Louvre y miles de edificios históricos desaparecerían para siempre. Ahora imagínate que tu jefe, uno de los hombres más poderosos y temidos de la historia, te ha ordenado personalmente que lo hagas. Y que si no obedeces, no solo tú morirás, sino también tu esposa y tus hijos. Esta no es una historia de ficción. Es la realidad que vivió el general Dietrich von Choltitz el 25 de agosto de 1944, cuando Adolf Hitler le dio la orden más devastadora de toda la Segunda Guerra Mundial. París debe ser completamente destruido. En ese momento, Choltitz tenía explosivos colocados estratégicamente en cada puente, cada monumento y cada edificio importante de París. Los detonadores estaban listos. Solo faltaba su orden. Pero algo extraordinario sucedió en esas últimas horas antes de que los aliados liberaran París. Este general nazi, que había seguido órdenes sin cuestionar durante toda la guerra, tomó la decisión más arriesgada de su vida: desobedecer directamente al Führer. Su elección no solo salvó París, sino que preservó tesoros invaluables de la humanidad que hoy millones de personas pueden disfrutar. ¿Qué llevó a un oficial nazi a traicionar a Hitler en el momento más crucial? ¿Cómo logró negociar en secreto con la resistencia francesa? ¿Y qué precio tuvo que pagar por su desobediencia? La historia que estás a punto de escuchar te mostrará cómo la conciencia moral puede triunfar sobre la obediencia ciega, incluso en las circunstancias más extremas. Para entender completamente esta increíble historia, necesitamos conocer quién era realmente Dietrich von Choltitz. No era un nazi fanático como muchos otros generales alemanes. Nacido en 1894 en una familia militar prusiana, Choltitz había servido como soldado en la Primera Guerra Mundial cuando apenas tenía 20 años. Durante esa guerra, fue herido varias veces y condecorado por su valentía en combate. Después de la guerra, Choltitz se mantuvo en el ejército alemán durante los difíciles años de la República de Weimar. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Choltitz ya era un oficial experimentado con casi 20 años de servicio militar. A diferencia de muchos nazis que llegaron al poder por fanatismo político, Choltitz era ante todo un soldado profesional que había jurado lealtad a su país, no específicamente al partido nazi. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Choltitz demostró ser un comandante competente y disciplinado. 1940. Participó en la invasión de Francia en 1940 y más tarde en la campaña del Frente Oriental contra la Unión Soviética. Sus superiores lo consideraban un oficial confiable que seguía órdenes sin cuestionar. Había demostrado su lealtad al régimen nazi en múltiples ocasiones, lo que explica por qué Hitler personalmente lo eligió para una de las misiones más importantes y delicadas de toda la guerra. En agosto de 1944, la situación militar de Alemania era desesperante. Los aliados habían desembarcado exitosamente en Normandía 2 meses antes y avanzaban rápidamente hacia París. Al mismo tiempo, los soviéticos presionaban desde el este, y era evidente que Alemania estaba perdiendo la guerra. Hitler, sin embargo, se negaba a aceptar la derrota y había desarrollado una estrategia de tierra quemada. Si no podía conservar los territorios conquistados, al menos se aseguraría de que fueran completamente inútiles para el enemigo. París representaba un caso especial. No era solo una ciudad más, sino el símbolo cultural y político de Francia. Su destrucción no solo privaría a los aliados de un importante centro logístico, sino que también enviaría un mensaje devastador al mundo. Si Hitler no podía tener París, nadie lo tendría. La orden era clara y específica. Todos los puentes sobre el Sena debían ser volados, todos los monumentos históricos destruidos, las fábricas y depósitos de combustible incendiados, y las instalaciones portuarias completamente inutilizadas. El 7 de agosto de 1944, Hitler llamó personalmente a von Choltitz a su cuartel general en Prusia Oriental. El encuentro duró varias horas, durante las cuales el Führer le explicó detalladamente la importancia de la misión. Según el propio testimonio de Choltitz años después, Hitler le dijo: París no debe caer en manos del enemigo, excepto como un campo de ruinas. No había ambigüedad en la orden. Hitler quería que la ciudad luz desapareciera completamente del mapa. Choltitz aceptó la misión y fue nombrado oficialmente comandante militar de París el 9 de agosto de 1944. Llegó a la ciudad con plenos poderes para implementar la orden de destrucción. Tenía bajo su comando aproximadamente 20.000 soldados alemanes, además de acceso a toneladas de explosivos que ya habían sido colocados estratégicamente por toda la ciudad en preparación para este momento.
Los preparativos para la destrucción de París habían comenzado meses antes de la llegada de Choltitz. Ingenieros alemanes habían identificado todos los puntos estratégicos de la ciudad: los 45 puentes que cruzaban el Sena, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, Notre Dame, el Palacio del Louvre, las estaciones de tren, las plantas de energía eléctrica y decenas de fábricas importantes. Cada uno de estos objetivos había sido minado con explosivos de alta potencia. El plan era meticuloso y eficiente. Los explosivos estaban conectados a un sistema centralizado de detonadores que permitiría destruir toda la ciudad en cuestión de minutos. Los ingenieros alemanes habían calculado que la cantidad de explosivos era suficiente para convertir los monumentos más sólidos en montones de escombros. La Torre Eiffel, por ejemplo, tenía cargas explosivas en sus 4 bases que la harían colapsar completamente. Pero cuando Choltitz llegó a París y vio personalmente la ciudad que estaba destinado a destruir, algo comenzó a cambiar en su interior. París no era solo un objetivo militar, era una ciudad llena de vida, arte y historia. Millones de civiles inocentes vivían allí, personas que no tenían nada que ver con la guerra pero que morirían si él cumplía las órdenes de Hitler. Durante sus primeros días como comandante de París, Choltitz recorrió la ciudad observando los lugares que pronto tendría que destruir. Visitó Notre Dame, caminó por los Campos Elíseos, vio la Torre Eiffel iluminándose al atardecer. No era un hombre particularmente artístico o cultural, pero incluso él podía reconocer la belleza y el valor histórico de lo que Hitler le había ordenado eliminar. Además, Choltitz comenzó a recibir informes sobre el avance de las tropas aliadas. Era evidente que París caería en manos de los libertadores en cuestión de días, posiblemente horas. La destrucción de la ciudad no cambiaría el resultado de la guerra, solo agregaría una tragedia innecesaria a la derrota ya inevitable de Alemania. Mientras tanto, los parisinos vivían en un estado de terror constante. Muchos sabían que los alemanes habían minado la ciudad y que su destrucción era inminente. La resistencia francesa, liderada por figuras como el coronel Henry Roltanguy, intentaba desesperadamente encontrar una manera de evitar la catástrofe. Sabían que enfrentarse militarmente a las tropas alemanas sería suicida, pero también sabían que no podían quedarse de brazos cruzados mientras su ciudad era destruida. Fue en este contexto que comenzaron las negociaciones más secretas y arriesgadas de toda la guerra. La resistencia francesa, a través de intermediarios, logró establecer contacto con oficiales alemanes que parecían dispuestos a escuchar alternativas a la destrucción total. Estos primeros contactos fueron extremadamente peligrosos para ambas partes. Para los franceses, porque revelar sus identidades significaba muerte segura si las negociaciones fracasaban. Para los alemanes, porque cualquier acto de insubordinación contra las órdenes directas de Hitler era considerado alta traición. El primer intermediario clave fue Raoul Norling, el cónsul sueco en París. Norling tenía la ventaja de ser neutral en el conflicto, lo que le permitía moverse libremente entre ambos bandos. Además, había vivido en París durante décadas y conocía íntimamente tanto a líderes franceses como a oficiales alemanes. Su objetivo era simple pero casi imposible: convencer a Choltitz de que desobedeciera las órdenes directas de Hitler. Las primeras conversaciones entre Norling y Choltitz fueron cautelosas y llenas de tensión. Choltitz no podía revelar abiertamente que estaba considerando desobedecer a Hitler, porque eso equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. Norling, por su parte, no podía ser demasiado directo en sus propuestas, porque eso podría provocar que Choltitz ordenara su arresto inmediato. Sin embargo, durante estas conversaciones iniciales, ambos hombres comenzaron a desarrollar un respeto mutuo. Choltitz se dio cuenta de que Norling no era un espía enemigo tratando de engañarlo, sino un hombre genuinamente preocupado por evitar una tragedia humanitaria. Norling, por su parte, comenzó a percibir que Choltitz no era el fanático nazi que había esperado encontrar, sino un soldado profesional que estaba genuinamente conflictuado sobre las órdenes que había recibido. Mientras las tropas aliadas se acercaban cada vez más a París, la presión sobre Choltitz aumentaba de manera exponencial. Cada día recibía llamadas telefónicas desde el cuartel general de Hitler, preguntando sobre el progreso de los preparativos para la destrucción. Los oficiales nazis más fanáticos bajo su comando presionaban para que activara los explosivos antes de que fuera demasiado tarde. Al mismo tiempo, las negociaciones secretas con la resistencia francesa se intensificaban, creando una situación tremendamente peligrosa para todos los involucrados. El punto de inflexión llegó cuando Norling logró organizar un encuentro personal entre Choltitz y representantes de la resistencia francesa. Esta reunión, que tuvo lugar en el Hotel Meurice donde Choltitz tenía su cuartel general, fue uno de los momentos más tensos de toda la guerra.
Los representantes franceses sabían que estaban arriesgando sus vidas al entrar en territorio enemigo, mientras que Choltitz sabía que incluso hablar con ellos constituía un acto de traición según las leyes militares alemanas. Durante esta reunión secreta, los franceses presentaron a Choltitz argumentos que iban más allá de consideraciones militares. Le hablaron sobre el valor cultural e histórico de París, no solo para Francia sino para toda la humanidad. Le explicaron que los monumentos que estaba a punto de destruir habían sido creados por artistas y arquitectos que representaban lo mejor del espíritu humano. Le recordaron que su nombre quedaría para siempre asociado con la destrucción de estos tesoros irreemplazables. Pero quizás el argumento más poderoso fue uno mucho más personal. Los representantes franceses le dijeron a Choltitz que la guerra ya estaba perdida para Alemania, que la destrucción de París no cambiaría el resultado final, y que él tendría que vivir el resto de su vida sabiendo que había cometido un acto completamente innecesario de vandalismo cultural. Le preguntaron directamente: ¿quiere usted ser recordado como el hombre que destruyó París cuando ya no había ninguna razón militar para hacerlo? Choltitz escuchó estos argumentos en silencio, pero era evidente que lo estaban afectando profundamente. Según testimonios posteriores de los participantes en la reunión, el general alemán parecía genuinamente torturado por el dilema que enfrentaba. Por un lado, había jurado obediencia absoluta a Hitler y sabía que desobedecer significaba no solo su propia muerte, sino posiblemente también la ejecución de su esposa e hijos en Alemania. Por otro lado, comenzaba a darse cuenta de que cumplir la orden significaría convertirse en el responsable de una de las mayores tragedias culturales de la historia humana. Mientras estas negociaciones secretas continuaban, la situación militar se deterioraba rápidamente para los alemanes. Las tropas aliadas habían roto las defensas alemanas en varios puntos alrededor de París y era evidente que la ciudad caería en cuestión de horas o a lo sumo, días. Los oficiales nazis más extremistas bajo el comando de Choltitz comenzaron a presionarlo abiertamente para que activara los explosivos inmediatamente, antes de que fuera demasiado tarde. El momento más crítico llegó el 23 de agosto de 1944, cuando Choltitz recibió una llamada telefónica directa del cuartel general de Hitler. La voz al otro lado de la línea era fría y amenazante. ¿Por qué París aún no ha sido destruido? El Führer quiere una explicación inmediata. Choltitz respondió que estaba esperando el momento óptimo para maximizar el daño psicológico a los aliados, pero era evidente que esta excusa no satisfaría a Hitler por mucho tiempo más. Esa misma noche, Choltitz tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. En lugar de activar los explosivos, decidió dar órdenes secretas a sus subordinados de comenzar a desconectar las cargas explosivas de los monumentos más importantes. Esta operación tenía que hacerse con extremo cuidado y secreto, porque si los oficiales nazis más fanáticos se enteraban, no solo arrestarían a Choltitz por traición, sino que ellos mismos activarían los explosivos. La desconexión de los explosivos fue una operación extraordinariamente peligrosa y compleja. Los ingenieros alemanes que habían colocado las cargas habían diseñado el sistema para que fuera extremadamente difícil de desactivar sin los códigos apropiados. Además, muchos de los dispositivos tenían mecanismos de seguridad que los harían explotar automáticamente si alguien intentaba manipularlos incorrectamente. Choltitz tuvo que confiar en un pequeño grupo de oficiales alemanes que compartían sus dudas sobre la orden de destrucción. Estos hombres arriesgaron sus propias vidas para desconectar secretamente los explosivos de lugares como Notre Dame, el Louvre y la Torre Eiffel. Trabajaron durante la noche, usando códigos que Choltitz había obtenido de los ingenieros originales, y lograron desactivar la mayoría de las cargas explosivas sin que los oficiales nazis más extremistas se dieran cuenta. Sin embargo, el mayor riesgo aún estaba por venir. Choltitz sabía que pronto tendría que enfrentar la decisión final. Cuando las tropas aliadas llegaran a París, tendría que elegir entre resistir hasta el final, como Hitler había ordenado, o rendirse pacíficamente y entregar la ciudad intacta. Esta decisión no solo afectaría el destino de París, sino también su propio destino y el de su familia. Durante estos días cruciales, Choltitz mantuvo conversaciones privadas con su esposa a través de llamadas telefónicas codificadas. Aunque no podía decirle directamente lo que estaba planeando, intentó prepararla para la posibilidad de que él fuera arrestado o ejecutado por traición. Su esposa, que vivía en Alemania con sus hijos, comenzó a darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo, aunque no entendía completamente la magnitud de la decisión que su esposo estaba contemplando. El 24 de agosto de 1944, las primeras unidades aliadas llegaron a los suburbios de París. Choltitz recibió órdenes directas de resistir hasta el último hombre, y si la derrota era inevitable, activar todos los explosivos restantes antes de retirarse.
Era el momento de la verdad. Tenía que decidir si obedecería las órdenes de Hitler o si seguiría los dictados de su conciencia. Esa noche, Choltitz no durmió. Caminó por su habitación en el Hotel Meurice, mirando por la ventana hacia la ciudad que tenía el poder de destruir o preservar. Según su propio testimonio posterior, pensó en sus hijos y en el mundo que les estaría dejando. Se preguntó si quería que lo recordaran como el hombre que había destruido París o como el hombre que la había salvado. También pensó en Hitler y en la lealtad que le había jurado. Durante años, había seguido órdenes sin cuestionar, incluso cuando esas órdenes resultaban en la muerte de civiles inocentes. Había participado en operaciones militares que ahora reconocía como moralmente cuestionables. Pero destruir París sería diferente. No serviría ningún propósito militar real, solo satisfaría el deseo de venganza de un hombre que ya había perdido la guerra. Al amanecer del 25 de agosto, Choltitz había tomado su decisión final. No solo no activaría los explosivos restantes, sino que se rendiría pacíficamente a las tropas aliadas cuando llegaran al centro de París. Esta decisión no solo salvaría la ciudad, sino que también minimizaría las bajas tanto alemanas como francesas en la batalla final por París. Sin embargo, implementar esta decisión sería extremadamente complicado. Choltitz tenía que encontrar una manera de comunicar sus intenciones a las tropas aliadas sin que sus propios subordinados nazis se dieran cuenta. También tenía que neutralizar a los oficiales más fanáticos bajo su comando que podrían intentar activar los explosivos por su cuenta si sospechaban lo que él estaba planeando. La solución llegó a través de Nördling, quien logró establecer contacto directo con los comandantes aliados que se acercaban a París. A través de mensajes secretos, Choltitz comunicó que estaba dispuesto a rendirse pacíficamente si se le garantizaba que sería tratado como prisionero de guerra según las convenciones internacionales, y no como un criminal de guerra. Pero incluso mientras negociaba su rendición, Choltitz enfrentaba presiones extremas de múltiples direcciones. Los oficiales nazis bajo su comando sospechaban que algo estaba mal y comenzaron a cuestionar abiertamente sus órdenes. Algunos amenazaron con reportarlo directamente a Hitler si no activaba inmediatamente los explosivos. Al mismo tiempo, elementos de la resistencia francesa que no estaban al tanto de las negociaciones secretas planeaban ataques contra las posiciones alemanas que podrían provocar una batalla urbana devastadora. La mañana del 25 de agosto de 1944, las primeras tropas aliadas entraron oficialmente en París. Choltitz sabía que tenía solo unas pocas horas antes de que llegaran al centro de la ciudad donde él tenía su cuartel general. Era el momento final para tomar la decisión que determinaría no solo el destino de París, sino también su lugar en la historia. El 25 de agosto de 1944, a las 3:15 de la tarde, todo cambió para siempre. Las tropas francesas libres del general Leclerc llegaron al Hotel Meurice, el cuartel general de von Choltitz en el corazón de París. En ese momento crítico, con los explosivos aún conectados a los monumentos más importantes de la ciudad, Choltitz tomó la decisión más importante de su vida. Cuando los soldados franceses irrumpieron en su oficina, Choltitz estaba de pie junto a su escritorio, con el uniforme perfectamente ordenado. Sobre el escritorio había dos elementos que simbolizaban las dos opciones que tenía: un teléfono rojo conectado directamente con el sistema de detonadores, y una bandera blanca de rendición que había preparado durante la noche. El oficial francés que comandaba el grupo le preguntó directamente: ¿Se rinde usted, general? Choltitz miró por última vez hacia la ventana, donde podía ver la Torre Eiffel alzándose majestuosa contra el cielo de París. Luego, con voz firme pero resignada, respondió: «Soy el general von Choltitz, comandante alemán de París. Me rindo incondicionalmente, y entrego la ciudad de París intacta». Esas palabras sellaron el destino de París, pero también el destino personal de Choltitz. Al pronunciarlas, sabía que acababa de firmar su propia sentencia de muerte según las leyes militares alemanas. Hitler había sido absolutamente claro: cualquier comandante que se rindiera sin luchar hasta el último hombre sería ejecutado por traición, y sus familiares enfrentarían el mismo destino. Los momentos inmediatamente después de la rendición fueron tensos y caóticos. Los oficiales alemanes más fanáticos bajo el comando de Choltitz no podían creer lo que estaba sucediendo. Algunos intentaron resistir y continuar la lucha, mientras otros trataron desesperadamente de acceder a los controles de los explosivos para cumplir las órdenes originales de Hitler. Sin embargo, Choltitz había planeado cuidadosamente este momento y había neutralizado previamente a los oficiales más peligrosos, colocándolos bajo arresto domiciliario bajo pretextos administrativos. La noticia de la rendición se extendió rápidamente por toda París.
Miles de parisinos salieron a las calles, muchos llorando de alivio al darse cuenta de que su ciudad había sido salvada. Las campanas de Notre Dame comenzaron a repicar por primera vez en 4 años, anunciando no solo la liberación de París, sino también la preservación de sus tesoros históricos. Pero mientras París celebraba, Choltitz enfrentaba la realidad de lo que había hecho. Fue inmediatamente arrestado por las fuerzas aliadas y trasladado a un campo de prisioneros de guerra. Durante los primeros días de su cautiverio, vivió con la constante preocupación de que agentes alemanes intentaran asesinarlo como castigo por su traición. También temía por la seguridad de su esposa e hijos, que seguían viviendo en territorio controlado por los nazis. Sus preocupaciones estaban justificadas. Cuando Hitler se enteró de que Choltitz había desobedecido sus órdenes y entregado París intacto, entró en una de las peores crisis de ira de su vida. Según testimonios de oficiales que estuvieron presentes, Hitler gritó durante horas sobre la traición de Choltitz y ordenó inmediatamente que fuera juzgado en ausencia por un tribunal militar. La sentencia fue exactamente lo que Choltitz había esperado: muerte por traición, con la confiscación de todos sus bienes y la deshonra para su familia. Pero Hitler no se conformó con condenar solo a Choltitz. También ordenó la detención inmediata de su esposa y sus hijos como cómplices de traición. La familia Choltitz fue arrestada por la Gestapo y trasladada a un campo de concentración, donde permanecieron bajo la constante amenaza de ejecución durante los últimos meses de la guerra. Durante su cautiverio, Choltitz fue interrogado extensivamente por oficiales de inteligencia aliados que querían entender exactamente qué lo había motivado a desobedecer las órdenes de Hitler. Sus respuestas revelaron la complejidad moral de su decisión. No había sido un acto de heroísmo planeado, sino el resultado de una evolución gradual de su conciencia moral enfrentada a una orden que simplemente no podía cumplir. En una de sus declaraciones más reveladoras, Choltitz explicó: "No soy un héroe, ni un santo, ni un rebelde político. Soy un soldado que siguió órdenes durante toda mi carrera. Pero destruir París no habría servido a ningún propósito militar. Habría sido puro vandalismo, y no podía vivir conmigo mismo sabiendo que había destruido algo tan hermoso sin ninguna razón válida". Los interrogadores aliados también querían saber si había otros oficiales alemanes que hubieran estado dispuestos a tomar decisiones similares. Choltitz reveló que varios de sus subordinados habían expresado privadamente dudas sobre la orden de destrucción, pero que la mayoría había estado demasiado aterrorizada por las consecuencias para actuar. El sistema de terror nazi había sido tan efectivo que incluso oficiales de alto rango preferían cumplir órdenes moralmente repugnantes antes que arriesgar sus vidas y las de sus familias. Mientras tanto, la historia de la desobediencia de Choltitz comenzó a circular entre los prisioneros de guerra alemanes, creando reacciones mixtas. Algunos lo consideraban un traidor que había deshonrado el juramento militar alemán. Otros lo veían como un hombre que había tenido el coraje de hacer lo correcto en circunstancias imposibles. Esta división de opiniones reflejaba la complejidad moral de la situación que había enfrentado. Los años posteriores a la guerra fueron extremadamente difíciles para Choltitz y su familia. Aunque su esposa e hijos sobrevivieron a la guerra, habían sido traumatizados por meses de prisión y amenazas de muerte. La familia tuvo que reconstruir su vida en una Alemania devastada, donde el nombre de Choltitz era conocido pero controvertido. Algunos alemanes lo consideraban un héroe que había salvado París y posiblemente había ayudado a acelerar el fin de la guerra. Otros lo veían como un traidor que había violado su juramento militar y había contribuido a la derrota alemana. Esta división de opiniones hizo que la reintegración de Choltitz a la sociedad alemana de posguerra fuera extremadamente complicada. Sin embargo, con el paso de los años, la perspectiva histórica sobre la decisión de Choltitz comenzó a cambiar. Los historiadores empezaron a reconocer que su desobediencia había salvado no solo París, sino también miles de vidas humanas que se habrían perdido en una batalla urbana prolongada. Además, había preservado tesoros culturales irreemplazables que pertenecían no solo a Francia, sino a toda la humanidad. En Francia, Choltitz gradualmente fue reconocido como una figura compleja pero fundamentalmente positiva. No era considerado un héroe en el sentido tradicional, porque había sido parte del régimen nazi durante la mayor parte de la guerra. Pero su decisión final había demostrado que incluso en las circunstancias más extremas, la conciencia moral individual podía triunfar sobre la obediencia ciega a la autoridad. Una de las consecuencias más interesantes de la historia de Choltitz fue su impacto en el desarrollo del derecho militar internacional. Su caso se convirtió en un ejemplo importante de la tensión entre la obediencia militar y la responsabilidad moral individual.
Los tribunales militares de posguerra utilizaron su historia para establecer precedentes sobre cuando los oficiales militares tienen no solo el derecho, sino la obligación moral de desobedecer órdenes que consideran ilegales o inmorales. El propio Choltitz pasó los últimos años de su vida reflexionando sobre la decisión que había tomado aquel día en París. En sus memorias, publicadas décadas después de la guerra, escribió: «No sé si lo que hice fue correcto según las leyes militares, pero sé que era lo correcto según mi conciencia. Si tuviera que tomar la misma decisión nuevamente, haría exactamente lo mismo». La historia de Dietrich von Choltitz nos enseña que incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, los individuos conservan la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Su decisión de salvar París no borró su participación en otros aspectos del régimen nazi, pero demostró que la redención moral es posible incluso para aquellos que han estado profundamente comprometidos con sistemas malvados. Hoy, cuando visitamos París y admiramos la Torre Eiffel, Notre Dame, el Louvre y todos los otros tesoros de la ciudad, raramente pensamos en lo cerca que estuvieron de desaparecer para siempre. La decisión de un hombre, tomada en un momento de crisis moral extrema, preservó estos monumentos para que las generaciones futuras pudieran disfrutarlos. La historia de Choltitz también nos recuerda que la obediencia ciega a la autoridad, sin importar cuán legítima parezca, puede llevarnos a cometer actos terribles. Cada individuo tiene la responsabilidad moral de cuestionar órdenes que van contra su conciencia, incluso cuando el precio de la desobediencia sea extremadamente alto. En un mundo donde los conflictos militares continúan causando destrucción cultural y humana, la historia del general nazi que salvó París sigue siendo relevante y poderosa. Nos muestra que incluso en las peores circunstancias, siempre tenemos una elección moral que hacer, y que esa elección puede cambiar el curso de la historia. El 25 de agosto de 1944, Dietrich von Choltitz demostró que un solo acto de conciencia moral puede preservar belleza, cultura e historia para toda la humanidad. Su historia nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una oportunidad de elegir hacer lo correcto.